tal, señoras y señores? Jueves 17 de diciembre, acompañándoles hasta las 2:30, momento en el que llegarán nuestros servicios informativos para contarles toda la actualidad de lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma de manera veraz y rigurosa. Antes de comenzar esta hora y media de programa con muchísimos contenidos, gastronomía, entrevistas, mujeres, mascotas, bueno, pues todo esto, como os decimos, antes de comenzar con ellos, comenzamos como siempre con esos datos, actualización de los datos de hoy. De nuevo la noticia positiva, ya va otra jornada más sin fallecidos, así que la cifra se mantiene en esos 576 fallecidos. Eso sí, aumentan levemente el número de casos activos, son 484 casos activos cuando ayer eran 478. El número de ingresados también aumenta, 66 ingresados, ayer eran 63, pero por contra desciende el número de ingresados en la unidad de cuidados intensivos, son 24 personas y ayer eran 27. El número de residentes positivos se mantiene igual. Ayer conocíamos esas nuevas medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno de La Rioja en rueda de prensa. Sabemos que La Rioja seguirá cerrada perimetralmente hasta el 15 de enero. Eso sí, también hablaban de que se abren dos ventanas, del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero para poder ir a visitar a familiares, amigos, aunque las recomendaciones dicen que cuanto menos mejor, y también, por supuesto, para esos viajes debidamente justificados. Y otra de las noticias que nos dejaban esas declaraciones es el cierre de los bares y cafeterías, y atención con este matiz, bares y cafeterías a las 8 de la tarde en esas mismas fechas, los días en los que se abrían esta ventana. Bueno, nosotros nos hemos querido ir hasta la capital de La Rioja Baja, hasta Calahorra, porque incluso antes de conocerse estas nuevas medidas sanitarias ya había locales, bares y cafeterías que habían decidido no abrir en esa tarde, noche, en esos horarios de vinos de la Nochebuena y la Nochevieja. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Natalia Pérez, bueno, para hablar sobre esta cuestión, Natalia, y bueno, sobre todo también cómo han recibido la noticia anunciada ayer. Efectivamente, tras conocer las medidas anunciadas por el Gobierno, esas restricciones en esa ventana, esos días de Navidad, hemos querido acercarnos hasta Calahorra para preguntar al sector de la hostelería cómo se toman, ¿no?, estas restricciones. Javier Calleja, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, gracias por venir. Precisamente vosotros además habíais tomado ya la decisión de cerrar antes de conocer, ¿no?, estas restricciones. ¿A qué se debe? Bueno, esto fue un poco una iniciativa de la asociación nuestra de Calahorra, que es la que nos lo comunicó, la idea de poderlo hacer. Y bueno, en un principio no nos pareció mal y decidimos pues las 2 noches de vinos cerrar a las 6 de la tarde. Porque aquí en Calahorra además es tradición, ¿no? Todas las Navidades se suele juntar aquí la gente por esta zona a tomar vinos. Si creíais que quizás era más difícil mantener la distancia, controlar eso, ¿por qué tomasteis esa decisión? Sí, bueno, yo es que soy propietario de dos establecimientos justo aquí mismo en el centro de la ciudad, en Calahorra, y me veía pues impotente a la hora de poder controlar el aforo, las personas de terraza, y entonces pues decido cerrar a las 6 de la tarde por la iniciativa de la asociación, que es la que nos lo comenta, y evitar problemas, evitar que la gente se colapse, y que basta que es en el centro de la ciudad, pues que es donde la tradición aquí en Calahorra y en la zona de nuestras de por aquí, pues es salir a reunirse con los amigos, con los familiares, con los que están distantes en otras ciudades, que vienen a juntarse a pasar unos días con la familia. Bueno, una decisión que, como decimos en el boletín oficial de La Rioja, puede llevar a confusión, pero que solo afecta a bares y cafeterías. En este caso, los restaurantes estarían exentos y podrían seguir con el horario normal. No sé qué opinión te merece esta decisión. Bueno, yo me alegro muchísimo por mis compañeros que tengan restaurantes, puesto que bastante lo están pasando ellos, y que cierto es que les dejen trabajar. Pero también me pongo en el lugar mío, que
estas medidas que nos han marcado este gobierno, pues ya es lo que nos faltaba para apuntillarnos en la hostelería, porque nos quedaban y contábamos con estos 2 fines de semana para poder cerrar el año y resulta que ni eso va a ser posible. Entonces, pues yo sinceramente estoy muy dolorido. Al final no dejan de ser unas medidas que os acorralan más, ¿no? Que bueno, os impiden facturar con normalidad, dentro de que, bueno, la normalidad ahora mismo pues está como está, pero yo sé que me has contado antes que has escuchado algunas conversaciones aquí en la barra, pues de gente que se va a juntar en las bajeras, que ya están pensando en cómo juntarse de manera, digamos, sin tanto control, ¿no? Como se podría hacer en los establecimientos. Al final no deja de ser también eso peligroso, el que nos dejen trabajar a vosotros con unas medidas de seguridad, sí, y que la gente aproveche para juntarse. Sí, sí, efectivamente. Yo ayer, sin ir más lejos, unas cuadrillas que son muy habituales, se hablaban entre ellas de que el sábado que iban a quedar a las 8:15, 8:30 en una bajera y que iban a seguir ahí pues tomando o disfrutando de unos vinos, unas cervezas, y que se iban a reunir. Entonces yo lo que no entiendo es cómo puede ser que a nosotros nos hagan cerrar a las 8 de la tarde y que por otro lado ese tipo de reunión, de concentración, pues se esté valorando ya que lo van a hacer. Al final puede ser una medida contraproducente, además de impediros a vosotros facturar. Totalmente producente para nosotros. Yo estoy este año y lo primero veo siempre que es la salud, y de hecho yo me animé a cerrar a las 6 y respeto todo lo que se haga por bien de lo que nos está pasando con el COVID, pero también hay que entender que se puede hablar o dialogar para, no sé, que no nos afecte tanto a la hostelería, que desgraciadamente ya estamos bastante tocados, estamos bastante hundidos. Bueno, además tú como propietario de 2 locales en el centro de Calahorra nos pueden contar mejor que nadie cómo se ha vivido esta situación este año. ¿Qué balance haces de 2020? ¿Es tan nefasto como parece? Bueno, nosotros, Calahorra, que es una ciudad en la cual se mueve hosteleramente se mueve pues muchísimo, con las jornadas de las verduras, con el Mercaforum, con fiestas patronales, con Semana Santa. Pues este año, que cuentas con unas perspectivas de que todo vaya medianamente bien, resulta que todo se ha ido al traste, todo se ha ido al garete. No hay forma de levantar el negocio, nos han restringido las barras, nos han restringido los horarios. Que el que pueda ahora mismo trabajar, salir para adelante, es porque o bien tiene préstamos, o bien tiene ayudas, o bien tiene... no sé cómo decirlo, es muy difícil, o sea, es que es tantos baches los que nos están poniendo, que al final pues muchos pensamos en tirar la toalla inclusive, porque claro, no se trata de ir poniendo dinero, porque el dinero se acaba, e indudablemente si no nos dejan facturar, pues al final no hay forma para poder tirar hacia adelante. Entonces esperemos que el año que viene sea mejor, por supuesto, y que entre todos pues que se acabe esto, y que nos afecte a los menos posibles. Siento mucho todo aquel que ha perdido un ser querido, por supuesto que sí, pero que la hostelería no es la culpable de todo esto. La hostelería, somos muchos alrededor de la hostelería, carniceros, panaderos, hosteleros, y arrastramos a mucha gente, y yo pienso que no somos juzgados justamente lo que nos está pasando ahora mismo.
Pues muchísimas gracias, Javier, por atendernos y esperemos, bueno, que estas fiestas se pasen lo mejor posible y que el año que viene pues sea mejor para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias a Javier y bueno, mucho ánimo. Qué ganas tenemos, la verdad, de poder contarles noticias favorables, que llegue la vacuna, que todo empiece a verse un poquito más normal y que, como les digo, podamos ver caras sonrientes y no siempre las caras tan tristes de diferentes negocios y diferentes sectores. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Es una entrevista, yo creo que muy chula, la que vamos a tener ahora, sobre todo atentos a los nostálgicos y a los no nostálgicos, porque al final mucho de lo que tenemos hoy en día lo hemos heredado de esos años. El término movida madrileña, digamos que a todos nos suena mucho más, pero esa movida madrileña fue tan fuerte que se extrapoló por todo el panorama nacional y también llegó a nuestra comunidad autónoma. Y hay un libro ya que recién salidito del horno, que ha escrito Marcelina Izquierdo, La movida riojana, que acaba de ver la luz y que deja, la verdad, que auténticas joyas anecdóticas. Marcelino, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena, estás abrumado porque lo presentaste esta misma semana, el martes, y la acogida fue brutal, ¿no? Sí, yo en mis mejores sueños llegué a pensar que un martes casi de invierno, con el frío que hacía, pues la sala de la biblioteca, con las medidas COVID necesarias, se llenara e incluso hubiera gente que no hubiera podido entrar, ¿no? Y esas son las cosas que te ayudan a seguir, ¿no? Y a decir, pues merece la pena escribir, merece la pena dedicarle trabajo a esto, porque al final a la gente parece que le gusta. Yo creo que es un tema, como bien dices, que a la gente le gusta. Siempre, como decía Marcelino, siempre se habla de la movida madrileña, pero eso arrasó por todo el panorama y aquí también, en La Rioja, aunque a muchos nos quede un poco lejos, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad yo supongo que en casi todas las provincias o ciudades grandes arrasó. También está la famosa movida de Vigo, ¿no? La movida madrileña fue un espejo, pero en realidad una especie de condicionantes que influyeron de una forma u otra en cada una de las regiones o de las provincias. En La Rioja en concreto, pues aparte claro, del fin de la dictadura, la transición, las ganas que tenía la gente de vivir la cultura, hubo una cosa muy importante, que fue la llegada a la región de tres entidades educativas: el Colegio Universitario, la Universidad Laboral y la UNED. Entonces, claro, ¿eso qué permitía? Primero, que vinieran decenas y decenas de profesores, muchos de ellos muy jóvenes, con muchas iniciativas y ganas de hacer, y luego que más de 2.000 estudiantes que hasta entonces se tenían que ir a estudiar a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, a Bilbao, se quedaran aquí y crearan ese caldo de cultivo para poder, no solo como artistas, sino también pues como clientes o consumidores de esa cultura. Marcelino, no me ha dado tiempo de leerlo entero, sí que he estado echando un ojo, cosas así que me gustaría que contases a la audiencia, cosas, anécdotas concretas. Hablas de un bar aquí en Logroño, el bar Merlín, que digamos que es donde se empezó aquí a gestar también un poquito esas ganas de algo diferente, ¿no? Sí, esa es un poco la precuela que se dice ahora, ¿no? Ajá. Era el bar Merlín, que estaba en la calle Portales, muy cerca con el cruce con Sagasta. Era un bar muy moderno, lleno siempre de humo, por supuesto, y que además tenía una música siempre de la época rabiosa. Claro, porque aquí en España hasta hacía no mucho no podíamos oír cierto tipo de música. Y luego tenía un grupo que se llamaba Casablanca, que por suerte funcionó, o por desgracia funcionó muy poco, tanto el bar como el grupo, el juego Casablanca, que hacía una especie de jazz rock fantástico. La mayoría de los músicos hoy en día
siguen viviendo de la música como profesionales en diferentes grupos. Y claro, luego ya vinieron otros más, pues por ejemplo el famoso trébol que estaba debajo justo de la Concha del Espolón, el tifus, y eso hizo que la movida esta se fuera extendiendo. Claro, una cosa no nace de la noche a la mañana, tiene que haber una serie de condiciones que hagan, que permitan que la cultura poco a poco se vaya difundiendo. Quiero decir una cosa, no solo se habla de música en este libro, claro, ¿no? de hecho, a mí Se una habla cosa de que- literatura, se habla de arte, se habla de escultura, de... Muy desaparecido hasta entonces. Ahora nos parece todo normal, tener un teatro, tener cines, tener salas de exposiciones incluso, Marcelino, pero que entonces No había nada, era un auténtico... Pero que aparte que estamos hablando tampoco de hace tantos años. Bueno, pues del año 80, Por eso. que además ahora se cumplen precisamente 40 años de la movida madrileña. Podemos decir que el homenaje a Canito en Madrid fue el pistoletazo de salida de la movida madrileña. En Logroño no hubo un pistoletazo en sí, aunque sí que es verdad que ya en el año 84, creo que es el nacimiento del Liberpop, Ahora vamos a hablar. marca un poco, aunque en realidad antes había habido ya muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que decías tú, no había un teatro, no había una sala de exposiciones. Todo lo que se encuentra la gente ahora, el festival de teatro, el festival de títeres, el festival de jazz, el hardware y el software, por hablar en el siglo XXI, que tenemos ahora mismo en Logroño, Gracias. un 80% se creó ahí. De hecho, el primer festival de teatro nació ahí, en el 1980, ¿no? Sí, creo que es en el 79, y además se hacía en el almacén de la antigua tabacalera, que luego se ha convertido en el Álamo Salvador, con sillas de tijera que se clavaban en las posaderas. Al cuarto de hora de ver una obra de teatro ya estabas ya que no sabías cómo ponerte, pero es que había gente hasta de pie, porque claro, la gente quería cultura. Y no la había podido tener, ¿no? Y entonces se improvisaba todo, y cada día además que pasaba se ganaba algo. La sociedad iba avanzando, no sabía hacia dónde a veces, pero siempre hacia adelante. Y llegó, como bien decía Marcelino Izquierdo, en el año 84, bueno, finales del 84 y el 85. Era Liberpop 84, sí que fue así, hoy conocido como actual. Sí, el 84, el Liberpop se gesta en el año 83 y en enero del 84 nace, ¿no? Claro, la importancia de que un chico como era Ignacio Faulín, que era bueno, no hemos dicho una cosa, este libro sale de un suplemento que yo coordiné aquí en el periódico La Rioja en esa época, entre el 81 y el 85, con la periodista Montse Ramírez, y que ahí empezaron nada menos que Santiago Tabernero, Bernardo Sánchez, Ignacio Faulín, Ramón Irigoyen, toda esta gente empezó ahí, ¿no? Entonces uno de nuestros colaboradores de pronto va a la Consejería de Cultura, se presenta un proyecto y dice, a ver, ¿esto cuánto cuesta? Pues tanto, hola, pues adelante. Recuerdo que eran en pesetas, lógicamente, pero eran en euros, eran unos 20 y poco mil euros. Y no libre de polémica, la primera edición, Marcelino, con esa portada, estamos viendo las imágenes de lo que vamos a hablar enseguida, pero si me pueden mis compañeros pinchar esa es vertical portada. dada, Eso, Alfonso Martínez iba a preguntar por este Alfonso Martínez Galilea. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes Esto son es vertical dada, Alfonso Martínez Galilea, con Pujades, con Hugo Escorzo, uno de los grupos de moda de la época. Ellos fueron teloneros, yo no sé si fue de Alaska en el primer Danza Liberpop. Invisible, me parece que es. Sí, o Danza Invisible, Sí. es posible, sí. Hace tantos años, hace 40 años. Qué recuerdos, Bueno, la polémica fue muy curiosa, ¿no? Porque fue una fotografía que hizo Jesús Rocandio y el diseño lo hizo, esa es, y el diseño lo hizo Jorge Elías, que es uno de los el más alto que sale en la portada del libro. Entonces, pues el fiscal general de menores, no sabemos por qué, la denunció porque decía que era una incitación al homosexualismo, ¿no?
Pero es que es curioso porque sí que es cierto que tú ves la portada y da la sensación de que son dos hombres, pero en realidad la foto es una mujer y un hombre además, ¿no? Sí, es una mujer y un hombre, la falda está cortada un poquito por encima. No se hizo con la intención de provocar, ni mucho menos, pero como siempre hay mentes calenturientas, pues ayudaron a la difusión del festival, que lógicamente la noticia saltó a toda España, incluido El Caso, que era el periódico de los sucesos, ¿no? En realidad, la pareja que está besándose, como digo, son un hombre y una mujer, son matrimonio, y los dos son médicos. Y viven, yo los conozco. Y como bien dices, esa polémica final, lo que hizo fue incluso alimentar Claro. y dar voz a este nuevo festival. Hicieron una propaganda gratuita. Ajá, Y luego hay que decir una cosa, cuando en España ahora mismo tenemos festivales prácticamente en primavera, en verano, en toda España, en todas las provincias, está su festival, y Iberpop nace el primero desde un punto de vista integral, que une música, que une conferencias, cine, exposiciones, y todos los historiadores de la época, de este tipo de eventos, pues así los reconocen, ¿no? Y como además solo había en esa época la primera y la segunda cadena de televisión española y muy pocas cosas culturales o ninguna a principios de año, es unas fechas un poco así que pasan sin que haya nada, pues es que claro, eso a nivel nacional, Logroño a nivel nacional. De hecho estamos viendo una de esas emisiones, me parece que es del año 89, Loquillo. Sí. Claro, al final... Sí, bueno, yo me quedo en el año 84, final 85, porque hasta ahí duró la ventana cultural, pero lógicamente luego en enero era normal encontrarte a Alaska, a Loquillo, a cualquiera por la calle Laurel, tomándose unos vinos y sobre todo, como digo, pues Televisión Española, que entonces era monopolio, pues es que hizo incluso programas en directo de algunos de los conciertos que hubo en Iberpop, que luego se transformó en Actual, que es como se le conoce ahora, pero que más o menos, aunque ya ha cambiado alguna cosa, sigue teniendo la misma voluntad, ¿no? Marcelino, ¿cómo, a título de periodista, no, a título personal? ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste tú, la movida riojana? Hombre, yo lo viví pues como un joven de 23, 24 años. Cuando empezó esto, yo estaba haciendo había terminado justo la carrera y entonces estaba esperando para que me llamaran para el servicio militar. Había pedido prórrogas y justo me llamaron a la mili, que por suerte me tocó en Logroño, por sorteo además. Y entonces yo solo viví con una euforia como muchos jóvenes, ¿no? ¿Eras de los que te escapabas al Merlín o Sí, no, yo todas esas zonas las conocía porque más estaba en la edad de conocer, y no solo eso, sino de conocer a todos los músicos que había y que iban allá. Fue una época muy, muy bonita. Y luego, pues como te digo, no solo Bernardo Sánchez, Santiago Tabernero, o por ejemplo, personas ya con mucha categoría intelectual, que estaban ya trabajando en Diario La Rioja, como Manolo de las Rivas, Roberto Iglesias, nos ayudaron, sino todos profesores del colegio universitario o profesores de la universidad laboral, como por ejemplo Fernando Gil Torner, que solo ha sido el maestro de Javier Cámara o de Pachi Freiten, ¿no? Es que claro, el movimiento que empieza entonces es muy potente y claro, y además, como no habíamos tenido nada hasta entonces, o muy poquito, pues es que todo lo que venía es que nos encantaba, nos parecía una maravilla. Marcelino, para ir acabando, ¿con qué tema te quedas de esa época? ¿Cuál sigues escuchando y te pone todavía los pelos de punta? Uy, muchos. Me encanta a mí esa música, la de los muchos. Es que, a ver, hubo música que no era muy buena, pero por ejemplo, de ahí salieron grupos pues como Nacha Pop. Hombre, La chica de ayer, es decirlo así, es la canción fetiche, ¿no? Los primeros de Alaska me gusta mucho, y luego me gusta mucho Radio Futura. Lo que pasa es que en Radio Futura me gusta más su evolución que la música que empezaron a hacer. O sea, si tuvieses que elegir, Marcelino, un tema, digamos,
que aglutinase todo, ¿escogerías La chica de ayer? La chica de ayer, sin duda, sí. Además, yo luego en Madrid he estado muchas veces en el barrio de Malasaña, precisamente donde dicen que se compuso esa canción, ¿no? Los Secretos, por ejemplo, también, que eran unos músicos buenísimos. Marcel, ¿dónde adquirirlo? ¿Cómo lo pueden comprar? Bueno, La pues movida riojana, en cualquier, que lo van a yo creo que disfrutar en todas mucho. las librerías principales de la región está ya repartido y sobre todo también hay una cosa, que gracias a este libro se va a conservar esa parte de la historia, no solo de la cultura, sino también de lo que era la sociedad riojana en esa época, y para la gente de nuestra época revivir es volver a vivir, y para la gente más joven pues saber lo que ocurrió en esos primeros años de transición. Es una joya que yo creo que no se van a arrepentir de tenerlas en sus estanterías, por supuesto de leerlas, pero de tenerlas ahí, de conservarlas allá como... Sí, porque como luego lleva 50 fotografías más o menos muy bonitas. Marce, que no paras, ¿eh? Que no paras de Bueno. escribir, y la verdad es que da gusto que nos dejes libros como este y los que van a venir, ¿eh? Eso seguro. Y los que van a venir. Muchísimas gracias, Marcelino. Un placer A ti, Elsa. tenerte aquí. Continuamos en el programa de hoy. Abrimos esa ventanita a nuestra sección. Si quieren ustedes, ya lo saben, adoptar un nuevo miembro en la familia, en este caso un perrito, pues que sepan que pueden hacerlo con un veterano. 11 años, Tombo. Lleva tantos años ya en diferentes lugares, pasando unas manos a otras, que necesita desesperadamente ya un hogar. Además, nos cuentan, es muy tranquilo, vean. Ahora os voy a hablar de Tombo, que es un perro, una mezcla de podenco, de un tamaño bastante grande, pero todo lo que tiene de grande lo tiene de cariñoso. Ahora tiene unos 11 añitos y apareció, bueno, los rescataron de la perrera hace unos 4 años. Así que es otro de los veteranos también de la protectora que está esperando un hogar. Yo creo que lo principal es eso, que es súper cariñoso. Enseguida está que cualquiera le dé mimos, es muy formal, va tranquilo. Está sano, lo único que necesita es eso, poder hacer actividad diaria. Es más tranquilo, pero igualmente, pues bueno, como todos los perros, necesita dar sus paseos, moverse, pero igualmente es un perro muy tranquilo. Yo creo que podría estar un poco en cualquier hogar, ya que es un perro, pues eso, tranquilito, así que en casa está formal, pero proporcionándole la actividad que necesita, claro, para que luego no nos quejemos en casa de su comportamiento. Pero vamos, muy buen perro. Yo creo que se merece ya que alguien le dé un hogar después de tantos años en la protectora, tanta gente que la ha ido sacando, tantos voluntarios. Todo el mundo te va a decir buenas palabras de él, ya que es un amor. Y creo que todo ese amor que va dando todas las personas que pasan por el refugio es hora de que alguien se lo devuelva ya en una familia. Podéis poneros en contacto con la protectora, que su sede está en Logroño, en la calle Doctores Castroviejo número 3, o llamándoles directamente para que os proporcionen toda la información que necesitáis. ¡Adóptalo!
Bueno, pues ahí estaba Tombo con APA Rioja. Si queréis poneros en contacto, si no también ya lo sabéis, aquí con nosotros con TVR, si queréis adoptarlos, 11 añitos, muy tranquilo, ideal para cualquier familia. Por cierto, nos han pedido también ayuda para encontrar a Charlotte, que es esta perrita que veis aquí. Se perdió, como veis, el miércoles 2 de diciembre en Logroño y hasta el día de hoy sigue sin aparecer y sus dueños lo están buscando encarecidamente. Así que si tenéis alguna pista de Charlotte, si la habéis visto, tenéis ahí esos teléfonos para llamar, que están echándola mucho de menos. A ver si aportamos todos nuestro granito de arena. Y si la veis, pues lo mismo, a ese número de teléfono, y si no, también os podéis poner en contacto con esta casa, con TVR. Señores, vamos a publicidad. Venimos ahora mismo, que nos queda todavía mucho programa por delante. Hasta ahora.